Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un tanto soñar si se graduó el sol. Muy buenos días, hoy lunes 11 de mayo de este año 2026. Le damos la más cordial bienvenida a su programa de Historia del Parlamento y algo más en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional, la Oficina General de Participación Ciudadana y la Dirección de Cultura. Como todos los lunes les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy un tema bastante interesante y poco conocido en nuestra historia y que tiene que ver con el Parlamento venezolano. Isaías Medina Angarita y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquel 8 de mayo de 1945. Hace pocos días recordamos y conmemoramos los 81 años de aquella victoria de los aliados, el fin de la guerra en Europa. Aunque la guerra continuaba en Asia, fue el fin de la guerra en Europa. Y a recordar la Segunda Guerra Mundial, en nuestra visión siempre recordamos la invasión a Normandía, la batalla de Stalingrado en el frente oriental, la batalla de Leningrado, los bombarderos estratégicos sobre la Alemania nazi y la guerra también en Italia, al norte de África. Pero los venezolanos poco saben que Venezuela tuvo un gran aporte, un aporte estratégico, decisivo para la victoria aliada. En nuestra alianza con los aliados, con Estados Unidos e Inglaterra, en el suministro de petróleo. Y también tuvimos ataques de los submarinos alemanes en el lago de Maracaibo, Golfo de Venezuela, y estuvimos en acecho, incluso en La Guaira y hacia el oriente de Venezuela. También teníamos espías nazis internos dentro del territorio nacional que pasaban información directamente hacia Berlín, hacia la Alemania nazi. Son informaciones, es historia que es poco conocida por los venezolanos y donde Venezuela formó realmente un papel protagónico que es poco reconocido en la historiografía. Este programa exaltamos y honramos a los hombres y mujeres, civiles y militares que contribuyeron de una manera activa al fin de la derrota del fascismo en Europa, el nacionalsocialismo alemán, y dimos nuestro aporte por una humanidad, por un mundo mejor. Y como todos los lunes me encuentro en compañía de la bella locutora e investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. Gracias, buenos días, Carolina. Gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Hoy, conmemorando esta fecha, como dice el historiador, 81 años de este evento, un evento global que marcó la historia y dividió y cambió lo que era en ese momento, como se encontraban las fronteras en Europa, pues marcó un nuevo orden mundial a nivel global. Efectivamente, nosotros fuimos una pieza clave, muy pocas personas conocen de este tema, cuál fue el papel de Venezuela y sobre todo en la política exterior del presidente Isaías Medina Angarita, cuáles fueron sus decisiones en un primer momento cuando estaba empezando la guerra y luego cómo nos fuimos involucrando, porque efectivamente muy pocos conocen que hasta espías nazis estuvieron aquí en nuestro territorio
territorio y bueno, cuáles fueron las medidas a tomar, sobre todo también cuál fue la posición del Congreso, muy importante. Nosotros, como contamos la historia del Parlamento, también cómo actuó nuestro Congreso, los diputados, qué opiniones tenían y qué, en este caso, decisiones se tomaron. Así que, bueno, vamos a empezar. Sí, bueno, debemos remontarnos al año de 1939, durante el gobierno de Eleazar López Contreras, el año que se inicia la guerra. Pero un dato interesante es que en los puertos de Hamburgo, a finales de 1938, parten 2 embarcaciones, 2 vapores alemanes, el Caribia y el Konstantin, con refugiados judíos que escapaban, tuvieron la fortuna de escapar antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1935, después de las leyes de Nuremberg, los judíos no tenían ningún espacio en la sociedad alemana, eran totalmente excluidos de la sociedad. Estos judíos, quienes podían escapar, iban hacia otros países, pero no todos los países le abrían las puertas. El Caribe y el Konstantin vienen hacia América, hacia Latinoamérica específicamente. Ellos van a varios países de Latinoamérica y no los reciben. Eso es un llamado realmente, es poco conocido esto, pero no son recibidos en América. Son rebotados prácticamente de puerto en puerto hasta que llegan. El Caribe llega a Puerto Cabello el 3 de febrero del año 1939 y el gobierno de Eleazar López Contreras le da el refugio y el asilo pertinente. A finales de ese mes de febrero del 1939, en el puerto de La Guaira, el Konstantin llega con los refugiados judíos. También la comunidad judía en Venezuela hace los enlaces para que sean recibidos en las casas de venezolanos y también compañeros judíos. Recordemos que iban a ser regresados a Hamburgo, donde los esperaba una muerte segura ya en los campos de concentración. Es un acto humanitario del gobierno y del pueblo venezolano que siempre está presente en nuestro ADN como un país siempre con las puertas abiertas a quien más lo necesite. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, fíjate, interesante, ya a partir de 1939 se encuentra en la presidencia todavía Eleazar López Contreras, su ministro, su canciller, el doctor Esteban Gil Borges. En 1940 se da lo que es la Convención de La Habana. La Convención de La Habana asiste a Venezuela con el precedente de recibir los refugiados que huyen desde Europa, y al saber de que los otros países no le abren las puertas, ahí está la resolución 25ª de La Habana, donde Venezuela expone de una manera clara de que los países latinoamericanos deben abrir sus puertas a aquellas personas que huyen de los desastres de la guerra, hombres, mujeres y niños y ancianos, y solamente recibirlos y darles totalmente la asistencia humanitaria que necesitan. Eso es un documento poco conocido, pero para que vean que esa propuesta venezolana, justamente tomando como precedente el Caribbean y el Konstantin, el cual estaban estos refugiados judíos que les salvamos la vida y que ellos realizaron, se estuvieron con nosotros, echaron raíces en Venezuela y dejaron familias honorables que aportaron en los años siguientes grandes aportes a la sociedad y al país. Otro dato interesante de la cumbre de La Habana en 1940, de hecho es el 20 de julio de 1940, es una reedición de la doctrina Monroe, donde un ataque de una nación no americana a una americana es considerada como un ataque a el continente entero. Esto es importante decirlo porque el año siguiente va a tener una gran connotación. Llegamos al año 1941, el 5 de mayo de 1941, asume la presidencia el general Isaías Medina Angarita, acá en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíptico. Él es el acto central. El presidente Medina se dirige a la nación, una nueva era comienza. Cuando Medina asume la presidencia, la Alemania nazi venía arrasando Europa Occidental. La guerra se había tornado realmente muy cruenta. Era realmente incontenible la maquinaria de bélica alemana.
Y en el Japón se había hecho lo suyo también en África, atacando Manchuria, Shanghái en el 37, y estaba invadiendo China, y estaba amenazando las Filipinas, y la operación Barbarroja sería al mes siguiente. Medina asume el 5 de mayo de 41 y la operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética sería el 22 de junio, al mes siguiente de 1941. Una de las operaciones militares más grandes de la historia hasta ese momento, 3 millones de hombres, la Alemania nazi y sus aliados, desde el Báltico, Mar del Norte, hasta el Mar Muerto, o sea, en 3 ejércitos gigantescos. Hitler lo dijo, cuando iniciemos la operación Barbarroja, el mundo contenerá el aliento, y efectivamente así fue. Entonces vemos la agresividad de la guerra en Europa que se estaba desatando. Cuando vemos la memoria y cuenta del Congreso, vemos la preocupación de Cancelero Parra Pérez, vemos el discurso de Medina Angarita también preocupado por el destino de la guerra. En ese momento no se sabía si Alemania perdería la Segunda Guerra Mundial. Era una maquinaria moderna que difícilmente 3 años va a estar invicta en los campos de batalla, y preocupó a las naciones democráticas del mundo. Llegó el momento de Pearl Harbor, 7 de diciembre del 41. Ese ataque a las bases estadounidenses en Hawái cambia totalmente en el archivo, panorama en nuestro internacional. Archivo, exactamente, en nuestro archivo histórico acá en la Asamblea Nacional está la memoria y cuenta ante el Congreso del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel entonces. Ahí está un cablegrama de Cordell Hull, secretario de Estado. Ese mismo 7 de diciembre informa a Caracas, al presidente Medina, al gobierno del presidente Medina, el ataque del Imperio del Japón a Estados Unidos. El presidente Medina, el día 8 en la noche, 8 de diciembre de 1941, hace una locución al país, informando sobre el ataque a Estados Unidos, y nosotros, honrando nuestros compromisos suscritos en La Habana, estamos del lado de las democracias, el lado de los estadounidenses, y hacemos la alianza al proveer el petróleo de esta parte del mundo. Respecto a eso, quería citar en un trabajo de investigación que el presente historiador nos acota que respecto a estos acontecimientos, quería decirlo, Medina Angarita en su obra 4 años de democracia nos explica: durante todo el tiempo de mi mandato traté de conservar la tradicional amistad venezolana con todos los pueblos del universo. Pero durante ese periodo vino, con todas sus consecuencias, la intensificación de la Segunda Guerra Mundial, que desde 1939 azotaba a los pueblos de Europa. Y el día trágico de Pearl Harbor marcó para Venezuela la hora de resoluciones difíciles. No dudé un solo instante en seguir el camino que, con toda claridad, señalaba al país su espíritu democrático, sus anhelos porque en el mundo reinara la justicia, y su espíritu combativo contra los sistemas dictatoriales. Fuera de nuestros propios intereses económicos y nuestra situación geográfica, nos colocaba necesariamente al lado de los Estados Unidos de América, primera nación continental atacada por la furia ya desencadenada en el mundo. Nuestros afectos, nuestros intereses, nuestro espíritu democrático y nuestros compromisos internacionales nos situaban al lado de las democracias, y allí estuvimos desde el primer momento. Consecuencia de esta situación fue el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania, Italia y Japón. Fueron tomadas medidas de orden interno que la situación requería, pero el país de escasa población como es el nuestro, esas medidas fueron limitadas al fin preciso. Ellos buscaban, sin extremarse, contra nacionales de esos países. Ni una medida innecesaria ni una arbitrariedad sufrieron nacionales de países no amigos, y solo cuando elementales razones de seguridad lo impusieron, se tomaron algunas medidas de carácter preventivo contra un grupo de alemanes de conocida afiliación nazi, cuya actividad podía ser perjudicial a los intereses de la causa democrática. Importante esas palabras del presidente Isaías Medina Angarita en su libro 4 años de democracia. Y vamos al corte con una de las canciones más famosas de la Segunda Guerra Mundial del año 1941, Glenn Miller, El swing de la luna. Disfrútenla.
Y regresamos a nuestro programa Historia del Parlamento y algo más, después de haber escuchado el Swing de la Luna, Glenn Miller, 1941. Y continuamos, Carolina, leyendo al presidente Isaías Medina Angarita en su libro 4 años de democracia. Exactamente, y entonces nos sigue diciendo acerca de la posición de Medina ante estos acontecimientos, que adoptó una posición firme ante los hechos que asaltaron al mundo con la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor, la guerra tomó un rumbo diferente, dirigiendo su atención desde Europa hacia el resto del mundo, incluyendo América y parte de Asia. El 31 de diciembre de 1941, Medina rompe relaciones con el Eje y posteriormente, en febrero de 1945, declara la guerra a Alemania y a Japón. La principal preocupación de Venezuela era entonces el suministro de petróleo y proteger las vías marítimas de transporte del preciado combustible y, por supuesto, nuestra seguridad continental. En este orden de ideas, el canciller Caraciolo Parra Pérez, en su presentación de memoria y cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Congreso de la República, el 19 de abril de 1942, cierra su discurso con estas palabras: deseo, ciudadanos, senadores y diputados, que el éxito corone vuestras labores en la hora de insólita gravedad para la nación. Importante. Bueno, nos quedamos a principios del año 1942. Caraciolo Parra Pérez asiste a la cumbre de Río, en Río de Janeiro. Ya la connotación es distinta porque ya América entra en guerra. Y en esta convención, esta conferencia de Río, se ratifica que un ataque de una nación no americana, una americana, es considerada un ataque a todo el continente. Aquí se presiona para que los países latinoamericanos y americanos rompieran relaciones con Alemania, Italia y Japón. No tiene el efecto que se espera porque Argentina no quiere romper relaciones con la Alemania nazi. Y esto va a ser un punto contradictorio y de gran debate en la conferencia. El 16 de febrero de ese año 42, los nazis atacan a los tanqueros petroleros Monagas, Tibajuana, Pedernales, de bandera venezolana, que se dirigían del puerto de Maracaibo hacia la refinería de Aruba. Es el ataque conocido como la Operación Neuland o Tierra Nueva. Y allí mueren venezolanos que son víctimas de estos ataques de los submarinos alemanes. Nosotros no esperábamos un ataque alemán de esta envergadura, por supuesto, sin una declaración de guerra y sin previo aviso. Nos agarró realmente de una manera desprevenida y también demostró la vulnerabilidad desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas de la época, que nos encontramos en retraso frente a la moderna maquinaria bélica de la Alemania nazi. Ellos también bombardearon la refinería de Aruba. Y esto también lo coloco en el trabajo de investigación de que ellos sabían en qué momento atacar. Los nazis tenían en los bares y en los cafés en Maracaibo espías donde veían cómo salían los barcos cargados de petróleo. Otro espía se encontraba en la península de Paraguaná, donde se ve claramente desde el lago de Maracaibo, Golfo de Venezuela, hacia Aruba. Entonces tenemos esa triangulación de información cuando salieron los barcos petroleros, porque ellos sabían. Estos submarinos nazis salieron del puerto de Lorens, en la Francia ocupada, cruzaron el Atlántico y esperaron el momento propicio para que los tanqueros estén llenos, cargados de petróleo para atacarlos. Eso fue un ataque con una previa inteligencia, ¿no? Sí. Un estudio de inteligencia bastante detallado. Sí. Eso es importante destacarlo por este lado. Sí. Seguimos el año 42, bueno, ya viene el año, lo que sería el año 43, la guerra se afianza. Medina aprovecha también la coyuntura de la guerra para aprobar la ley petrolera, la ley de hidrocarburos de 1943, el famoso 50-50, porque las compañías petroleras se regían por leyes distintas. Ahora se legislan solo por la legislación venezolana. Esto es aprobado también por el Congreso de la República. Gana el país, ganamos la isla de Patos. La isla de Patos era posesión británica cerca de la península de Paria, y al pasar a posesión venezolana, porque el reino de su majestad el rey británico renuncia a esa posesión, nos permite unas mayores villas náuticas hacia el Atlántico. Ese era el momento propicio, Carolina, para exigir nuestro legítimo derecho sobre el territorio Esequibo, que era una posesión británica. Así pero bueno, recuperamos la isla de Patos.
pasamos al año de 1944. Allí la guerra ya tomó esta coyuntura. Medina Angarita en enero de 1944 visita el primer presidente que hace una visita oficial a Estados Unidos y el primer presidente en ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Es una gira que estrecha los lazos de amistad. El presidente Medina también los lazos comerciales que benefician a Venezuela, queda con Estados Unidos, que nos puede vender todo el mercado del café venezolano y también el caucho que era importante para la guerra. Hay un dato interesante acá, en 1944, antes de pasar al fin de la guerra. Sí, pero hay un hecho importante que ocurrió también en esa fecha, que no solo la sangre venezolana era derramada frente al mar territorial, sino que también en los frentes de batalla, como el asesinato del antiguo obispo de la ciudad de Valencia, el monseñor Dr. Salvador Montes de Oca, el cual fue fusilado por las autoridades de ocupación alemanas en la población italiana de Massa Puglia, el 10 de septiembre de 1944. Y ante estos trágicos acontecimientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, siguiendo instrucciones del presidente Medina, envió una enérgica protesta ante Alemania nazi por intermedio del gobierno de la Confederación Suiza. Y con respecto a estos acontecimientos nos dice el doctor Domingo Felipe Maza Zavala en su obra Venezuela, una economía dependiente. Asegura, la Segunda Guerra Mundial ocasionó cambios aún más sustanciales en la distribución geográfica del intercambio venezolano. La exportación de petróleo se destina al abastecimiento de los aliados principalmente, y los grandes distribuidores directos o indirectos de esa materia estratégica fundamental fueron en esa época los Estados Unidos e Inglaterra. Importante. Otro dato importante acá que conseguimos en el Archivo Histórico de la Asamblea Nacional, en el Libro Amarillo de los Estados Unidos de Venezuela, presentado ante el Congreso Nacional en 1944 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra en la sección de documentos, en la página 19, las palabras pronunciadas por el capitán Macaulay de la USA Marine Commission, en el agasajo ofrecido por la Grace Line en honor al presidente Medina, en el University Club, el 28 de enero de 1944, durante su gira por los Estados Unidos, citando al capitán Macaulay frente al presidente Medina. Es con un sincero sentimiento de gratitud y admiración que me dirijo hoy al jefe de una gran nación americana, República de Venezuela, que ha contribuido ya tan magníficamente a la causa de nuestro común esfuerzo de guerra. Quizás no hay ninguna otra agencia del gobierno de los Estados Unidos que estén tan profundamente enterada como la Comisión Marítima de los Estados Unidos y el World Shipping Administration de la parte vital que Venezuela ha tenido en suministrar a las Naciones Unidas los materiales estratégicos para la guerra, ya que nuestros buques son los que han transportado estos materiales venezolanos a los frentes de batalla del mundo a través de los mares infestados de submarinos. Los tanques aliados que han derrotado al eje en África han sido movidos por la energía del petróleo que brota de la tierra venezolana. Actualmente nuestros aviones vuelan sobre Alemania, movidos por la gasolina de alto contenido octánico producido por el trabajo de ingenieros y obreros venezolanos. Por ello nosotros, lo de la Comisión Marítima, World Shipping Administration, estamos al tanto de la enorme producción que en tiempos de guerra ha sido realizada por el presidente Medina y su pueblo. Digo la más absoluta verdad al afirmar que sin los crecidos suministros de petróleo venezolano y sin los otros materiales estratégicos producidos por dicha nación, nuestra guerra contra el eje no hubiera nunca avanzado tan rápidamente como ha sucedido. Todos los americanos están verdaderamente agradecidos por este invalorable esfuerzo aliado. Excelente. Tremendas palabras y tremenda cita en agradecimiento, y recoge el esfuerzo de guerra de nuestra patria venezolana a la victoria legada. Sí, totalmente. Fíjate la importancia de nuestro petróleo y cómo contribuyó, como dices tú, también a la causa aliada y a contribuir pues a ganar esta guerra que realmente fue muy cruel, muy cruda, y que nos tocó las puertas, porque definitivamente creíamos que esa guerra quedaba ya en Europa, estaba alejada, pero no, nosotros declaramos la guerra, el Congreso declara la guerra. Sí. A principios de 1945 a la Alemania nazi y al Imperio de Japón, ya que Italia se había rendido en 1944. Eso fue un requisito indispensable para asistir a la Conferencia de San Francisco,
en abril del año 45, donde nace las Naciones Unidas. Y recordamos, bueno, ya al fin de la Segunda Guerra Mundial, estamos conmemorando 81 años, el 8 de mayo de ese año 1945, en Reims, en Francia, se hace la rendición, lo que es el día 7, que es en Francia, frente a Eisenhower, los aliados. Se rinde el general Joll, queda como esa fecha, y al día siguiente, el 8 de mayo, se rinde ante también los rusos, estaba el mariscal Zhukov, y queda el general mariscal Keitel, por parte de la Alemania nazi. Estuve investigando que, como se conmemora el día 9 en la Unión Soviética, el desfile de la victoria, fue por una diferencia de usos horarios, ya que era día 8 ese día en Berlín, pero ya día 9 ya era en Rusia, sí. Y se queda esta diferencia de un día, sí. Pero efectivamente se rinde en la Alemania nazi de manera incondicional. Un nuevo tiempo comenzaba para la humanidad. Totalmente. Después de esta una guerra totalmente atroz, sí. Y podemos decir que son más de 70 millones de asesinados, tanto civiles como militares, que la mayoría fueron civiles, sí. Y podemos decir que la humanidad ha aprendido con todo que hemos tenido guerras a lo largo del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y principios del siglo XXI. La humanidad no ha tenido una tercera guerra mundial hasta la actualidad, y podemos decir que en eso hemos aprendido la lección en algo de la Segunda Guerra Mundial. Queda mucho por aprender, pero nos hemos mantenido alejados de una tercera guerra mundial. Totalmente. Esa celebración, es importante decirlo, en las poblaciones, en la Plaza Bolívar de Venezuela, se celebró la victoria de los aliados, de la cual nosotros formamos parte. El presidente Medina llama la avenida Victoria en homenaje a la victoria de los aliados. Hoy es conocida como Avenida Presidente Medina, entre otras celebraciones que se realizaron a lo largo y ancho de nuestro territorio. También, para cerrar, no fue fácil para la presidencia de Isaías Medina Angarita esta situación. Sin embargo, hay que darle su reconocimiento, y aquí en tu investigación colocas que la coherencia en las acciones fue digna de reconocimiento, como sentenciar a la experta en archivos históricos y reconocida investigadora del gobierno de Medina Angarita, como lo fue la historiadora Nora Bustamante. Tuve el honor de conocer a la doctora Nora Bustamante. Y nos dice: el presidente Medina y su canciller, el doctor Caraciolo Parra Pérez, actuando en común acuerdo, lograron que la política exterior de Venezuela, desde mayo de 1941 hasta mediados de 1945, fuera tan acertada como brillante. Bueno, con esta excelente palabra, doctora Nora Bustamante, en su memoria, en su honor, y al presidente Medina, Caraciolo Parra Pérez, y a aquellos hombres y mujeres, civiles y militares, de una manera activa, dieron su aporte a la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En nombre de nuestra amada Venezuela, nos despedimos del programa del día de hoy. Se despide por esta parte el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Por favor, compartan este programa a través de aquí de YouTube, Somos Asamblea Radio, y también, por supuesto, de las redes sociales que tenemos en Instagram, por Poder y Leyes. Y bueno, compártanlo. Tenemos el micro. También tenemos un micro audiovisual que trabajamos precisamente. Bueno, trabajó aquí nuestro querido historiador. También lo vamos a promocionar por allí, por Somos Asamblea Radio, y también a través de tu canal. Sí, historiador Peter Mendoza. De YouTube, por ahí lo pueden ver y lo pueden conseguir. Así que, bueno, nos despedimos y será hasta el próximo lunes. Hasta la próxima. Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio.